Un escritor dijo, no hay manera de describir el infierno, nada en la tierra puede compararse con el infierno. Ninguna persona viviente tiene una idea real del mismo. Ningún loco en sus ideas más incoherentes jamás ha contemplado su horror. Ningún hombre en delirio jamás ha concebido un lugar tan terrible como este. Ninguna pesadilla en la mente de alguien con fiebre jamás produjo un terror que le llegue al infierno más suave. Ninguna escena de homicidio con sangre salpicada, con una herida abierta, jamás sugirió una escena de tanta repulsión que pudiera tocar los límites del infierno. Que el escritor más dotado agote su capacidad en describir esta caverna de flama interminable, y ni siquiera él podría acercarse a la orilla más cercana del infierno. Fin de la cita. Y si hay alguna doctrina en la Biblia que usted no quisiera que estuviera ahí, es la doctrina del infierno. Pero eso no la elimina. Está ahí. Y este es el corazón, esta es la médula del asunto. Los echarán en el horno de fuego. Esas son palabras aterradoras por parte de nuestro Señor. Y sin embargo habló más del infierno que cualquier otra persona. Y creo que hay una razón. ¿Sabe lo que creo? Yo creo que si Jesús no nos hubiera enseñado del infierno, no le creeríamos al que hubiera hablado del infierno. Tenía que ser Él. Es tan inconcebible. Nos causa tal repulsión. No podemos concebir una condenación eterna. Y tenía que ser nuestro Señor quien dijera esto. De lo contrario, nunca podríamos haberlo aceptado. Fue su propio énfasis especial. Y Él fue un predicador del infierno. Más que cualquier otra cosa, Él amenazó a los hombres con el infierno. Y si usted no cree que así lo hizo, entonces no ha estado observando con cuidado su ministerio. En el capítulo 5, por ejemplo, podrá pasar, usted sabe, la mañana entera simplemente en las afirmaciones que Jesús hizo acerca de esto. No me acompañe, simplemente escuche y escriba los versículos si gusta. Pero escuche lo que dijo en Mateo 5:22. Él dijo, y todo aquel que diga necio estará en peligro del fuego del infierno. En el versículo 29 del capítulo 5, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque es mejor que uno de tus miembros perezca y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Versículo 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, quítala y échala, porque es mejor que uno de tus miembros perezca y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En el capítulo 7, versículo 27, él dijo, y la lluvia descendió, y sopló el viento, y golpeó en aquella casa, y cayó, y grande fue su caída. Y esa también es una referencia a la condenación. En el capítulo 8, versículo 12, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Capítulo 11, versículo 20, Él comenzó a condenar a las ciudades en las que había hecho más obras porque no se arrepintieron. Y Él les dice, serán derribados al infierno. Estas son palabras serias de nuestro Señor. Lo mismo es el caso en el capítulo 12, dice en el versículo 36, toda palabra ociosa que los hombres hablen, darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Él habla acerca de un demonio que deja un hombre, y después 7 más regresan, que son más impíos que él, y el postrer estado del hombre es peor que el primero. Así será para esta generación impía. En el capítulo 18, y estos son ejemplos, dice, todo aquel que haga tropezar a un pequeño de estos que creen en mí, será mejor que se amarrara una piedra de molino y sea hundido en la profundidad del mar. Y después él regresa a hablar de ser arrojado al fuego eterno en el versículo 8, ser arrojado en el fuego eterno del infierno, versículo 9, capítulo 18. Esta fue una parte constante de lo que nuestro Señor enseñó. Y usted va al capítulo 21, versículo 43, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado una nación que dé frutos del mismo, y todo aquel que caiga en esta piedra será quebrantado, pero aquel sobre quien caiga lo hará pedazos. El capítulo 23 habla del infierno de manera repetida. Capítulo 24, capítulo 25, Marcos capítulo 9, Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 16. Simplemente sigue y sigue y sigue. Jesús contó una historia entera acerca de un hombre que murió y se fue al infierno, estando en tormento, y clamó porque alguien viniera con agua y refrescara su lengua. Entonces, si usted fuera a evaluar cuál debería ser el énfasis de la predicación, en base al ejemplo de Cristo, debe ser predicación acerca del infierno. Nuestra generación no hace eso. Nos debe convencer de pecado que decimos tan poco acerca del infierno. Es tan difícil de creer, es tan aterrador, es tan impresionante que tuvo que venir del Señor. De lo contrario, nunca habríamos podido aceptarlo.